sentido a lo que padeció esta mujer, a lo que estaba pasando esta mujer. No estamos hablando de 7 días, como en el caso de la costumbre normal, que tenía que ser purificada y durar 7 días para poder unirse a la sociedad normalmente. Tenía que estar apartada, pero ahora entonces esta enfermedad provocó que esta mujer durara 12 largos años desangrándose. Muy peligroso. O sea, esto es algo de... O sea, el yo ponerme a imaginarme la situación de esta mujer, en el sentido de que una hemorragia interna por tantos años, desangrarse. Y entonces lo que más me impacta en la palabra es que dice, pero dice que ella había sufrido mucho y de muchos médicos. Y que el problema es, Rafael, que cuando la mujer le da la costumbre, y sabemos, nosotras como mujeres, que cuando da la costumbre, uno con 5 días que uno tiene, con 7 días que uno tiene, uno está aburrido, cansado, te duele todo, no tiene fuerza, tú sientes que has perdido muchísima fuerza, las hormonas cambian, te da mal humor. Imagínate 12 años padeciendo y entonces era como sin cura. Sí. Porque dice que hubiese gastado todo en los médicos y los médicos no buscaban solución. No había solución alguna. Y miren algo que me llama la atención en el verso 23. Ya dice que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. No era cualquiera que tenía el privilegio. Por lo que se ve, esta mujer dependía de mucho dinero. O sea, esta mujer económicamente, por lo que se ve en el contexto, estaba bien. Porque cuando la Biblia habla de mucho, no exagera, era mucho. Y dice que había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Antes bien, le iba peor. Oh my God. O sea, si lo traemos a este tiempo, vemos cómo a la persona le pasa algo y por una situación que tienen empiezan a gastar lo que tienen, empiezan a buscar la sanidad, si es sanidad, la solución por todos los medios posibles y viables. Por ejemplo, cuando ya no es el médico, cuando no se puede hacer nada con los médicos, entonces la persona tiende a ir donde los brujos, por ejemplo. Entonces el asunto aquí es buscar la forma y entender de que la solución está en una sola persona y es en Cristo Jesús, como vamos a ver más adelante. Vemos que aquí yo estaba mirando, te estaba observando, Rafael, este escenario de esta mujer, cómo esta mujer siendo azotada por una enfermedad que quizá los médicos no le daban o sea, los médicos quizá le hubiesen dicho, hasta aquí has llegado, o sea, ya esta enfermedad ha llegado muy lejos para ti, tú no tienes ya dinero, ya todo está en el suelo. Ahora, ¿qué pasa aquí? A esta mujer se le termina de inmediatamente se le termina una esperanza literal. Y ella dice, bueno, ahora se termina mi esperanza, lo he gastado todo. En pocas palabras, hombre y mujer de Dios que nos está escuchando, una mujer de fe, cuando todo se termina, no se queda en el suelo. Aleluya. Hay cosas que se van a terminar literalmente, pero entonces va a empezar algo que va a trastornarte, porque es algo que no es normal. Óyeme bien, 12 años padeciendo de una enfermedad. ¿Cuánto más? ¿Qué tiempo tú tienes padeciendo en ese proceso? Wow. Dime, ¿qué tiempo tú tienes pasando por esas precariedades, por esas situaciones adversas que tú te has detenido, que te han dicho, mire sierva, todo eso va a seguir así, que te han matado la fe, te han dicho, aleluya, no se va a resolver. Tú tienes 12 años padeciendo una necesidad en tu casa, en tu familia. Esto no se va a terminar, porque esta mujer tenía tiempo padeciendo. Sí. Y los médicos ya lo habían gastado todo. Y ¿sabes qué? Yo no sé lo que tú has gastado, si tus esperanzas se gastaron, si la fe que tú portas para esperar el tiempo de Dios se terminó, pero esta mujer lo había gastado todo. Amén. Y algo muy importante aparte de eso, que si nosotros vemos el contexto, lo que vivió esta mujer, porque la ley decía que tenía que estar apartada. O sea, esta mujer no vivía una vida normal. Porque, o sea, cuando se habla de que era inmunda, oh my God, esto era terrible, Ana Patricia, porque el tú estar aislado, no, porque una cosa era tú estar aislado por una semana, pero por 12 largos años, donde la gente obviamente no se te quería ni pegar. Era terrible. O sea, imagino yo las lágrimas que derramó esta mujer por tantos largos años. Así hay personas que me están viendo por este medio, que han derramado lágrimas por procesos, que han derramado lágrimas por situaciones que se levantan. Pero déjame decirte, no todo está perdido. Porque algo que me llama la atención es aquí, en el verso 27, que dice la palabra, que cuando yo hablar de Jesús, oh Dios mío, cuando yo estaba estudiando este tema y dice que oyó hablar de Jesús, cuando la Biblia habla en Romanos capítulo 10, verso 17, dice que la fe es por
por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Aleluya. O sea, dando a entender que nuestra fe se incrementa o nuestra fe se aumenta por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tienen poder. Porque dice Hebreos capítulo 12, el escritor de los Hebreos en el capítulo 4, verso 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Tan poderosa es la palabra que en Isaías 55, versículos 10 y 11 dice que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve más allá, sino que riega la tierra, y dice que hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, dice Dios. No volverá a mí vacía. Tan poderosas son, Daisy, que el Señor le dice a Jeremías que su palabra en Jeremías capítulo 23, verso 29, que son como fuego y como martillo que quebrantan la piedra. El asunto aquí es la palabra de Dios. Cuando tú oyes la palabra de Dios, tu fe se aumenta. Eso fue lo que pasó con respecto al apóstol Pedro, que en la ocasión que se encontraba pescando, el Señor le dijo, boga mar adentro. Y en el momento que boga mar adentro, y Pedro le dice, Señor, mira, toda la noche hemos pescado y no hemos encontrado nada. Hemos pescado toda la noche, trabajado demasiado incansablemente, pero en tu palabra voy a tirar la red. Aleluya. Eso es fe, eso es caminar, eso es creer en la palabra de Dios. Porque ese mismo Pedro, cuando los discípulos en la barca que estaba siendo azotada, se le presentó Jesús en una ocasión, caminando sobre las aguas, se atemorizaron los discípulos y dijeron, un fantasma. Y Jesús le dijo, no teman, yo soy. Y Pedro entonces dice, si eres tú, dime a mí que vaya. Oh my God. Y Jesús entonces le dice, ven. Entonces cuando dice la Biblia que Pedro empezó a caminar, pero lo que le dijo Jesús, en el momento que Pedro quita la vista de Cristo, entonces empieza a hundirse. Eso va a pasar cuando viene descuido espiritual. Eso va a pasar cuando deja de buscar la palabra de Dios. Cuando deja de buscar a Dios en oración. Cuando deja de hacer la voluntad de Dios, entonces viene la duda. Viene el enemigo con pensamientos maquiavélicos para hacerte desfallecer. Aleluya. Pero la Biblia dice también, Rafael, ¿sí?, que cuando nosotros nos acerquemos a Dios, creamos que le hay. Amén. Es decir, que tú no te vas a acercar a algo que tú crees que no estás. Debes de acercarte a algo que tú entiendes que estás ahí, que tú entiendes que te estás escuchando, que tú entiendes que Él está mirando. Porque cuando él vea que tu corazón se está moviendo hacia la misericordia, cuando Él vea que tu corazón se está moviendo a que Él se encuentra en ese lugar, tú te vas a ir desaforrando. Porque muchas veces, algo que me impacta a mí de la mujer del flujo de sangre, fue que ella no se quedó, es decir, los médicos me desahuciaron. Los médicos me dijeron que ya no podían hacer nada por mí, voy para mi casa, me voy a echar a morir. Ella escuchó hablar de Jesús. Oh, gloria. Y cuando ella escuchó hablar de Jesús, dijo, pero ven acá, pero yo he escuchado la maravilla de este hombre. Yo he escuchado que este hombre ha hecho tantas cosas, porque ella algo escuchó mencionar de Jesús. Amén. Porque recuerda que Jesús no iba pan de la muerte del flujo de sangre. Jesús iba pan de la hija de Jairo. Oh, Dios. A sanar la hija, a curar la hija de Jairo, era que él iba. Ella arrebató. Entonces cuando ella dijo, espérate, pero este hombre va a hacer un milagro para otro sitio. Y si él va a hacer un milagro para otro sitio, este es mi momento. Aprovechó. Esta es mi hora. Wow. Entonces yo ahora me voy a detener. Yo me imagino a la muerte del flujo de sangre seguro en una segunda, en una tercera. Y dijo, aunque yo no pueda caminar, porque tú sabes más que nadie que una mujer que esté botando sangre de esa magnitud con 12 años, se encontraba muy debilitada. debilitada. Es decir, se siente muy debilitada. Muy decaída. Muy débil. Sí. Y ella dijo, no me importa en la situación que yo pueda estar. Yo sé que yo voy a llegar. Y cuando yo llegue a ese lugar, yo algo tendré que hacer. Él algo va a hacer. Exacto. Entonces, hermano, como dice la palabra, en ese sentido, cuando ella oyó hablar de Jesús, en ella se despertó algo. Amén. Porque fue una mujer que buscó todos los medios a vida y por haber y nada le resultaba. Pero cuando esta mujer empieza a escuchar de la fama de Jesús, que era grande en toda la tierra, donde Jesús sana, donde Jesús liberta, donde Jesús rompe cadenas, donde los demonios son libertados, entonces ella dice, bueno, este es mi tiempo, como dice nuestra hermana Elena. Entonces dice que vino por detrás de la multitud y tocó su manto. ¿Por qué vino por detrás? Porque recuerden que estaba como inmunda. No podía estar cerca de la sociedad. Esta mujer tenía que ocultarse. Por eso vino por detrás. Cuando todo el mundo estaba viendo a Jesús, ella aprovechó y se coló y logró tocar el manto. Pero lo que más me sorprende, Patricia y Daisy, es que dice
que porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Dios mío. O sea, ella no dijo, voy a ver qué se me pega. Ella Ella no adivinó. Ella no estaba inventando, ella declaró una palabra, y esto es lo que significa una mujer de fe. Ella no adivinó. Ella lo que dijo fue, si yo tan solo toco el borde, sano. Oh, gloria a Dios. Déjame decirte que si tú te determinas en este día a levantarte de la situación donde te encuentras, Dios lo va a hacer contigo. Porque Dios lo que está buscando personas que tengan fe. Como dice la Biblia, que crea a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de lo que le buscan. Cuando tú crees lo que la palabra de Dios dice y la pones por obra, entonces vas a empezar a ver milagros y maravillas. El problema es que cuando la situación aprieta, nos aislamos. Nos sentimos nublados, pero dice la palabra del Señor en la carta a Filipenses que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones con toda oración y súplica. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobernará vuestros corazones y vuestra mente en Cristo Jesús. Solamente cuando entonces nos refugiamos en la oración y empezamos a buscar a Dios, entonces recibimos como ese refrigerio, esa paz. Y el problema de hoy en día, en estos tiempos tan caóticos, que hay mucho descuido espiritual. Entonces la fe no puede aumentar cuando tenemos esto cogiendo polvo en nuestros hogares. Dios mío. No hay forma. Y ese es uno de los que está. Hay mucha distracción en este medio, en este tiempo. Los medios de redes sociales están entreteniendo mucho a la humanidad. Y eso está pasando en la humanidad completa. En el momento que la pandemia entra, las personas que no tenían la costumbre de estar en su casa, en el confinamiento, empezaron a desarrollar otros hábitos. Y empezaron a descuidar la oración. Empezaron a desarrollar ciertos hábitos que no son agradables ante la presencia de Dios. Y entonces la fe empezó a menguar. Por eso en esa época muchas personas desfallecieron. Muchas personas se desviaron. Pero déjame decirte algo. Todavía estás a tiempo. Isaías 60. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová será vista sobre ti. Alabado sea el Señor. Yo observaba cuando hablaban de el traslado que hacía Jesús hacia la hija de Jairo. Escuche esto. Y hay personas que observaron que Jesús pasaba por su ciudad, que Jesús pasaba por un lugar, y van a decir, bueno, el Señor no viene para mi casa. Oh, gloria. Pero a esta mujer no le importó que el milagro no iba hacia su casa, sino que esta mujer dijo, yo voy a arrebatar mi milagro, porque yo no sé, Jesús iba a trasladarse a un lugar y no era un lugar equivocado, había una necesidad. Amén. El problema no es que hay una necesidad en otro lugar. La dificultad está en que tú tengas que arrebatar aunque otros vayan a recibir. Ella dijo, yo voy a recibir un milagro extraordinario y lo voy a recibir primero. No me importa cómo Jesús vaya. Si le cogió el tarde para ir donde la hija de Jairo, ese no es el problema. El problema es que yo tengo 12 años. Sí. Padeciendo por una enfermedad que los médicos me dijeron a mí que era incurable. O sea que si no es ahora, no es nunca. Y aprovechó la oportunidad. No, y lo que me sorprende de ella es también que ella se aprovecha de la multitud y dice, bueno, si tan solo, yo no quiero apretar al Mesías, yo no quiero apretar al maestro, porque ella sabía en sí que ella no podía agarrar a ese hombre. Ella sabía que no le podía poner la mano porque ella era inmunda, y si se daban cuenta, hasta la apedreaban y la mataban. Oh, gloria a Dios. Y ella dijo, si yo tan solo toco el bordecito de nata, yo no tengo que tocarlo a él, porque a mí no. Es que yo sé que la ropa de ese hombre tiene poder. Mira la magnitud que tiene esa mujer. La fe tan grande que esa mujer tiene. Ella dice, la ropa que él porta, él tiene la unción. Y si yo tan solo toco el bordecito de su manto, yo seré sanada. Yo seré liberada. Y dice que cuando ella fue y tocó, porque ella pensaba que el milagro se iba a quedar oculto. Sí. Que nadie se iba a dar cuenta. Ella dijo, bueno, si yo lo toco y el milagro lo hacen, ya yo la cosa va a... Y él dice el Señor, alguien me ha tocado. ¿Quién me ha tocado? Un punto muy importante, Elena, nuestra hermana Daisy. Mira, también aparte de eso, o sea, yo me quedo impactado, porque cuando tú estudias la Biblia en ese sentido y puedes ver lo que el Señor te enseña en esa parte, Jesús. Yo me quedé sorprendido con lo que pasó. Lo que ella hizo fue un acto de fe. En ese sentido, pero un acto de fe, el tú llegar a la conclusión de que si yo tan solo toco el borde del manto, voy a ser sanada, eso tiene que ver con mucha fe. Entonces, esas son de las cosas que a Jesús lo maravillaron.
cuando personas dijeron, como el asunto del cinturión, que dijo, mi criado está enfermo, pero en el momento que Jesús va, no vayas a mi casa, solamente di la palabra y mi criado sanará. O sea, y Jesús dijo, oh my God, cuánta fe, ni aún en Israel. Escucha esto, Rafael. Él dijo, Señor, yo tengo criado, yo tengo personas que yo le digo, ve, y van. Yo le digo, viene y ve. Que si tú me das, si yo te doy la palabra y tú dices, será sano. Solamente con tú decir la palabra, porque yo te di una ordenanza. Ya yo te dije lo que tú tenías que hacer. Y ya yo con eso me conformo, porque yo sé que a través de eso mi criado va a ser sano. A través de eso mi criado va a escuchar la palabra. Oye, qué fe tan grande tenía ese hombre. Muy fuerte. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Es un conocimiento seguro de que Él lo va a hacer. Entonces, aparte de eso, eso que hizo la mujer del flujo de sangre impactó tanto a Israel, que si tú analizas en el mismo libro de Marcos, le puedes dar 2 ojeaditas y te busca, por ejemplo, en el capítulo 6, en el verso 56, el texto dice, el título dice, Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Y en el verso 56 dice la Biblia, y cualquiera que entraba a las aldeas y ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todo lo que lo tocaba quedaban sanos. Mira, era tanto el margen de fe que había. O sea, eso se necesita en estos tiempos. ¿Tú sabes por qué? Porque no era en sí la ropa que daba la sanidad. Es la fe que tú ponías en el que portaba esa ropa. Porque miren el caso, por ejemplo, de Pedro, que dice que cuando Pedro pasaba por un lugar, sacaban los enfermos a la calle. Y los enfermos entendían que si por lo menos la sombra de Pedro le pasa, van a ser sanos. O sea, la convicción de fe que había era demasiada. Cosa que se ha perdido en este tiempo. Porque por la persona querer entender a Dios por la lógica humana. Oye, un médico te puede dar un año de vida, te puede dar meses de vida, pero eso lo determina Dios. Porque mira, cuando la ciencia entonces dice ya no hay remedio, entonces hay Dios, no hay remedio, yo le voy a demostrar que yo soy el Dios de lo imposible. Amén. Porque hay personas que, hay testimonio vivo de los milagros que hace Dios. ¿Cómo tú me puedes explicar que un órgano destruido lo cree el Señor completamente nuevo? De que una persona que no vea o que haya nacido ciego de nacimiento entonces pueda ver. Cosas inexplicables que solamente lo va a entender si creemos en lo que la palabra de Dios dice. Hay personas que quieren entender a Dios por la lógica. Y por eso es que terminan siendo muchos ateos. Porque hay personas que están tergiversando la palabra, vacío del Espíritu Santo. Cuando no está el Espíritu Santo no se puede entender lo que la palabra dice a cabalidad. Por eso hay que buscar la presencia de Dios. Esto es un libro espiritual. Y dice la Biblia que las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Y tú ves que la gente debatiendo por temas que no son ni siquiera llegan al punto. ¿Me están entendiendo? Entonces, hermano, la fe viene por escudriñar la Biblia. El problema es que nosotros muchas veces queremos escudriñar la Biblia para contienda. Y eso no es lo que el Señor quiere en su palabra. Muy tremendo. Continúa. Muy tremendo. Eso es algo que es algo que ha traído muchas dificultades en este tiempo. Bastante. Pues nada, Dios ha hecho cosas maravillosas en este lugar. Dios bendiga de manera especial a nuestros hermanos. Amén, amén. A mi hermano Rafael Vito, amén, que estuvo con nosotros, y le damos las gracias a todos los televidentes que estuvieron sintonizando Radio Retorno TV en su segmento Mujeres Quebrantadas por el Espíritu. Así que no olvides suscribirte a tu canal de YouTube y sobre todo darle like y compartir. Si te gustó este contenido, comparte a otros para que también puedan recibir gratas bendiciones a través del mensaje que Dios pues ha dado a través de nuestro hermano Rafael. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre de Jesús.